Bienvenidos a Cartos. Tras haber analizado en el primer capítulo los aspectos esenciales de la economía y la geografía ucraniana y descubrir en los siguientes episodios la milenaria historia de Ucrania, nos vamos a centrar esta vez en el contexto geopolítico reciente. El objetivo es dar una serie de pinceladas que nos permitan entender el contexto actual. Veamos los mapas. La disolución de la Unión Soviética en 1991 supuso la desintegración de la estructura política federal de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. El proceso de disolución culminó a lo largo del año 91 con la independencia de las 15 repúblicas que formaban la Unión Soviética. Ucrania, junto a Rusia y Bielorrusia, firmaban el 8 de diciembre el Acuerdo de Brest, el cual declaraba la disolución de la Unión Soviética. El 24 de agosto de 1991, el Parlamento ucraniano declaraba la independencia del país, con 321 votos a favor, 2 votos en contra y 6 abstenciones. Ese día Ucrania volvió a recuperar su independencia, y con ella los símbolos heredados de la República Popular de Ucrania, de 1917, primera independencia del país. Ya en el siglo XXI vamos a ver que la historia política de Ucrania se ha caracterizado por la búsqueda de su propia identidad, en un equilibrio precario entre este y oeste. La identidad democrática y europea ucraniana se ha ido progresivamente consolidando, a la par que crecía la voluntad de construir un proyecto político independiente, propio y alejado de Moscú. Una muestra de esto fueron las elecciones de 2004. En noviembre de aquel año, el candidato prorruso Viktor Yanukovych fue declarado ganador de la segunda vuelta frente al candidato proeuropeo Viktor Yushchenko. Sin embargo, las sospechas de fraude electoral llevaron al candidato Yushchenko a refutar el resultado, y al mismo tiempo, el pueblo ucraniano se echaba a las calles, provocando un movimiento ciudadano sin precedentes. Se iniciaba, de esta forma, la Revolución Naranja, el color del partido proeuropeo. Rusia vio en esta revolución una amenaza directa a su zona de influencia, más aún tras la adhesión en marzo de 2004 de varios países del antiguo Pacto de Varsovia y antiguas repúblicas soviéticas. Estos nuevos miembros de la Unión Europea pedirán rápidamente su ingreso en la OTAN, al igual que varios estados de los Balcanes, con el único fin de protegerse de la amenaza rusa. El año 2008 marca sin duda un precedente entre Rusia y sus vecinos. Las consecuencias de la guerra con Georgia o el conflicto con Ucrania por el gas durante el invierno de ese año demuestran que Putin está dispuesto a todo para mantener su posición como líder regional indiscutible. Los años siguientes serán un constante enfrentamiento entre Rusia y la Unión Europea por reforzar los lazos económicos y políticos con los países del este europeo. La Unión Europea lanza en 2009 la Asociación Oriental para buscar mejorar las relaciones y reforzar la cooperación multilateral con 6 países exsoviéticos: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. La respuesta rusa se traducirá en una fuerte presión comercial y política para que Ucrania formase parte de la reciente Unión Aduanera, creada en 2010 entre Rusia, Bielorrusia y Kazajstán. La Unión Aduanera Eurasiática tenía como fin la adhesión de otras repúblicas soviéticas, de Asia Central, del Cáucaso y de Europa del Este. El constante conflicto entre estos dos proyectos de integración, económicamente y políticamente opuestos, llevará a Ucrania a una nueva revolución popular. La elección en 2010 del candidato prorruso Viktor Yanukovych y su rechazo en noviembre de 2013 a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea provocó una nueva revolución popular. La respuesta de los ciudadanos ucranianos no se hizo esperar y rápidamente ocuparon las calles de Kiev, con la conocida Plaza Maidán como centro de la manifestación. Posteriormente, las manifestaciones se extendieron al resto del país. Para los ucranianos, el rechazo del acuerdo representaba una ruptura con la búsqueda de una identidad ucraniana, europea y democrática. El 29 de noviembre, el presidente Yanukovych decidió reprimir por la fuerza a los manifestantes. Los acontecimientos produjeron que una manifestación espontánea se transformase en una auténtica revolución. Durante semanas, la respuesta policial fue brutal, provocando finalmente los primeros muertos en enero de 2014. El 20 de febrero, los enfrentamientos entre policía y manifestantes se saldó con 75 muertos. Ya no había vuelta atrás. La población ucraniana exigía la dimisión de Yanukovych. 2 días después, Viktor Yanukovych se refugiaba en Rusia.
Aprovechando la situación de caos y la transición de poder en Kiev, Moscú decidió anexionar la península de Crimea con la ayuda de separatistas ucranianos, que toman el parlamento de Simferopol en marzo de 2014. Se proclama la independencia de la península el 11 de marzo y el día 16 la adhesión a la Federación de Rusia es apoyada por el 96% de la población, en un referéndum organizado por Moscú y denunciado por la comunidad internacional. El 18 de marzo de 2014, Vladimir Putin firmaba el Tratado de Adhesión de Crimea. Esta estratégica península, que como hemos visto en el vídeo anterior, fue cedida a Ucrania por Khrushchev en 1954, representa para Rusia un objetivo esencial en varios aspectos. Crimea cubre las aguas territoriales del Mar de Azov y del Mar Negro, con importantes yacimientos petrolíferos. Es, además, desde un punto de vista militar, una base de operaciones clave en el Mar Negro. Tanto es así que se considera la península de Crimea como un auténtico portaaviones terrestre. Varias semanas después de la anexión de Crimea, separatistas de la región de Donetsk y de Lugansk decidieron tomar las armas, apoyados económicamente y materialmente por Rusia. El levantamiento militar de los separatistas prorrusos en el Donbass inició una guerra en el este de Ucrania. La guerra continuará durante los siguientes años, sin avances significativos, convirtiéndose finalmente en una guerra de trincheras. A partir de 2014, las relaciones ruso-ucranianas lógicamente se tensaron. El nuevo presidente elegido tras las elecciones de 2014, Petro Poroshenko, confirmó la orientación proeuropea del país, como demuestra la decisión en 2018 de abandonar la Organización de la Comunidad de Estados Independientes. Esta organización, formada por 9 de las 15 repúblicas soviéticas, pretendía reforzar la cooperación entre las antiguas repúblicas, aunque siempre se ha considerado esta organización como un instrumento ruso para conservar su control sobre el resto de las ex-repúblicas soviéticas. En 2019, Volodymyr Zelensky, un personaje atípico y sin experiencia política, ganaba de forma sorpresiva las elecciones frente a Poroshenko. A diferencia de las elecciones de 2004 o 2007 y la fuerte polarización resultante, Zelensky consiguió ganar en casi todas las regiones del país. Sin duda, la situación económica, una corrupción endémica y un hartazgo general de la población hacia sus élites explican el histórico resultado de 2019. En la noche del 24 de febrero de 2022, Rusia decidía invadir Ucrania. Con esta decisión, Putin intentaba consolidar su legado político, un legado en el que Ucrania, de una forma u otra, volvía a ser rusa. Los acontecimientos están demostrando el error de cálculo que ha supuesto esta decisión, para Putin y para Rusia. Ucrania es hoy en día más fuerte, más independiente, y está, más que nunca, decidida a seguir construyendo su propio camino. Con la guerra que sacude hoy de nuevo Europa, damos por finalizado este capítulo. Les agradezco haber visto el vídeo hasta el final. En los próximos vídeos veremos ciertos elementos curiosos e interesantes de Ucrania. Como siempre, seguimos cartografiando el mundo. Hasta pronto, amigos.